el lunes y nos pidió un derecho a réplica porque acá el señor Carol Cantero vino a contar su versión de un caso que nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención porque nos parece que los plazos que lleva este caso sin resolverse, siendo un problema de los que hay en todo el mundo, que se vendió una casa, me entregaste, no me entregaste, volviste la cerradura, que puede pasar, pasa muchas veces, no puede durar un interdicto de cobrarla, de preservarla, ¿cómo es? Interdicto de retener la posesión, que nunca se me viene la palabra, no puede durar 9 años, y una causa penal, ¿cuánto lleva la causa penal? 10. Sí, prácticamente el mismo tiempo, 10 años más. 10 años, ¿verdad? Una vergüenza. Desde el punto, más allá de quien tenga la razón, acá nosotros no somos jueces ni queremos decir, ganó Cantero, ganó Guane, eso no es nuestro trabajo, eso es el trabajo de la justicia. Pero a veces tenemos que analizar un poco los casos, las causas, los expedientes, porque demorar una década en resolver un conflicto de propiedad que se debería resolver en un par de años es también negar justicia. Doctor, te escuchamos. Básicamente, lo que dice este señor es que su padre vende la casa, pero ellos vivían allá adentro y ustedes, en lugar de hacer los juicios para desalojarlos, optaron por otras vías que no son correctas. ¿Cuál es la versión de ustedes? Sí, doctor, gracias antes que nada por el espacio. Mi saludo y respeto a tu teleaudiencia. Doctor, hay un adagio que dice, puedes mentir a algunos todo el tiempo, puedes mentir a todos algún tiempo, pero no puedes mentir a todos todo el tiempo. Doctor, estamos ante unas personas, y me refiero a Carol Cantero y a su familia, que les encanta decir mentiras. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten, esperando que se cumpla también ese dicho que dice, miente que algo quedará. Sí. Escuché el programa, doctor, donde le entrevistaste a Carol Cantero, y donde él asegura que el interdicto de retener la posesión que tengo aquí, son 2 tomos, Sí. se atrasó por culpa nuestra, por chicanas, por presiones, por esto que aquello. Aquí están en los 2 tomos. Felicia Cañete, madre de Carol Cantero, le recusa en 3 oportunidades a distintos magistrados. Eso, lógicamente, enlentece el proceso. Desiste de uno de los demandados. Le demandó a cerca de 20 personas. Desiste de la demanda con respecto a uno de los demandados. Y, por supuesto, eso genera que la defensa nuestra plantee, nos opongamos y apelemos porque al desistir de uno de los demandados en un interdicto, ya no puede correr el interdicto. Perdón, al desistir uno de los demandados ya no puede correr. Ya no puede continuar el interdicto porque se sustancia en una audiencia con relación a todos los demandados. Sí. Y luego fallece el padre de Carol Cantero también. Sí. Y ellos comunican eso al juzgado. El juzgado le excluye al padre porque fallece 1 año después de la venta de la propiedad. Sí. Y todos estos factores fueron haciendo que llegue tarde nuestra justicia. Pero yo estoy de acuerdo contigo, doctor, en una cuestión. No, doctor, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Estamos de acuerdo. Nosotros estamos esperando también que se haga justicia. Sí. Allá está María Laura, una de las compradoras del inmueble, está esperando desde hace 10 años justicia. Y venimos a contar las mentiras de esta gente. Pero desde lo más pequeño hasta lo más importante, te estoy hablando de cuestiones. Él nos tilda a nosotros de que somos chicaneros, pero le recusaron a 3 jueces. A 2 jueces de primera instancia y al pleno del Tribunal de Apelación. Tuvo que ir a la Corte Suprema y ahí perdió casi 2 años. Perdimos casi 2 años de proceso cuando ellos le recusaron a los miembros de Cámara del Tribunal de Apelación de San Lorenzo. Carol se presenta y dice, yo nací en esa casa, yo soy San Lorenzo. Él nació en Asunción. No, te estoy hablando de las mentiras de esta gente. La señora se da un golpe de pecho y esta familia dice, nosotros somos las blancas palomitas, somos los impolutos, somos las familias ejemplares de San Lorenzo. Pero Carol Cantero nos cuenta que su madre estuvo privada de libertad en el Buen Pastor en el año 2007.
Y eso consta en el libro índice del penal del buen pastor. ¿Pero eso qué tiene que ver con esta causa? Pero te estoy hablando, apreciado doctor, de las mentiras de esta gente que repiten todas sus mentiras. Vamos a entrar a hablar del tema, pero te estoy contando que esta gente se pasa mintiendo. En los 2 juicios que tuvimos, doctor, ¿y por qué ¿por qué estuvo privada de su libertad la señora Felicia Cañete? Por estafa y por lesión de confianza. En el año 2007. Carol Cantero, su madre, que ellos dicen, esta es una red de personas que están vinculadas al tema de las tierras y que se pasan comiendo tierras en San Lorenzo. Sí. Ni mi familia, doctor, te hablo de mis padres ni mis hermanos, tenemos antecedentes judiciales, jamás, jamás. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si yo vengo a ejercer mi derecho a réplica con respecto a las mentiras de Carol Cantero, ¿qué es lo que está haciendo Carol Cantero? Está atacando nuestra honra y nuestra reputación. Sí, vos tenés recursos para eso. Por supuesto. La familia de mi esposa, María Laura, jamás ni sus padres ni sus hermanos estuvieron vinculados a ningún otro problema judicial, sino este y los que surgieron a partir de la compra-venta de este inmueble. No tienen antecedentes. Carol Cantero, su hermana María Cantero y Felicia Cañete en el 2017 fueron condenados por un hecho de daño, actuaron con violencia y arrojaron todas las cosas de un ciudadano a la calle. Uno puede preguntarse, 2017. Que un inquilino ahí en uno de los salones. Un inquilino. Que es uno de tus testigos. Es uno de los testigos nuestros en el juicio penal. Sí. Doctor, uno puede decir a la pucha, pero Víctor Guanes y su esposa armaron todo esto durante años. ¿Quién le denunció por estafa y lesión de confianza a Felicia Cañete y por eso estuvo privada de su libertad? ¿Quién le gana, un tribunal le condena y Cámara de Apelación confirma la condena por daño a 1 año, 6 meses de pena privativa de libertad para Carol, su hermana y su mamá? Fuimos nosotros, no fuimos nosotros. Pero ¿qué viene a decir Carol Cantero? Que mi suegro armó toda esta historia para comerle la casa a su papá. Doctor, una breve reseña quiero hacer, si me permitís, para que la teleaudiencia y para que puedas entender también. En el 79, el señor Rafael Cantero compra la finca 14.909. 79. En el 86 contrae matrimonio con la señora Felicia Cañete, madre de Carol Cantero. En el 86. En el 2007 se divorcian. Aquí está, doctor. Divorcio vincular, año 2006. Disolución de la sociedad conyugal, año 2006. Las sentencias salen en el 2007. Sí. Otra de las mentiras de Felicia Cañete. Se presenta el juicio... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso con la causa? Tiene mucho... Lo que me decís que acostumbra a mentir. Por supuesto, por supuesto. Se presenta Felicia Cañete a presentar un juicio de nulidad de acto jurídico por la compra la venta de la casa. Sí. A sí mismo. Sí. ¿Y qué expone ella en el juicio de nulidad, doctor? ¿Qué alega lesión? Ella alega 3 cosas. Sí. Que su ex marido, pero ella se presenta como la cónyuge en todos los juicios. 2007 se divorcian, en el 2012 empiezan todos los juicios, en todos se presenta como la esposa. Increíble es cómo miente esta gente. ¿Qué es lo que dice ella? Que se pagó demasiado barato. Sí, que es uno de los requisitos para anular un acto jurídico. Sí, que el señor Cantero estaba senil. Que es otro de los requisitos. Que es otro de los requisitos. Van invocando los requisitos establecidos en el código. Y que... no recuerdo cuál era el tercer argumento, pero los principales... Sí, bueno, pero básicamente eso serían... La edad del señor, que ya no estaba lúcido mentalmente... Y que se pagó demasiado barato por esta propiedad. Sí. Es lo que Carol se pasa diciendo en todas partes. Sí. La módica suma de 450 millones, dice él. Sí. Suena poco, ¿eh? Suena poco para un inmueble en San Lorenzo. Sí, ten en cuenta que fue hace 10 años, sí, 2011. Sí, claro. Un inmueble que no tiene 360 metros cuadrados, doctor. Es importante aclarar. $100,000 en esa época. 100, por ahí. Que tiene 220 metros cuadrados. Un poquito menos y tenía la mitad de un terreno normal. De un 12 por 30. De un 12 por 30. Tiene 220 metros cuadrados.
Es cierto, está en un lugar privilegiado en el centro de San Lorenzo. Pero en el 2011 pagar esa suma de dinero, cuando fue... Vos decís que se ajustaba a los valores de mercado, poco más, poco menos. Doctor, yo te puedo mentir, pero tenemos una tasación hecha por el ingeniero Blas Pesolani. Primero te cuento, tenemos la carta oferta hecha por el señor Cantero, firmada de puño y letra por el señor Rafael Cantero, en donde él ofrece... ¿Vos lo conociste a él? Yo no lo conocí. En donde él ofrece esta propiedad, le ofrece a don Héctor Frutos y a otras personas por 450 millones de guaraníes. Tenemos también ¿cómo es que se llama? La tasación hecha por el ingeniero Blas Pesolani, perito tasador de la Corte Suprema de Justicia. No es una tasación que la hicimos ahora, rápido, no. Te pido, doctor, que le llame a Blas Pesolani. Él está abierto. Él tiene que responder por sus actos también. Claro, va a declarar. Prestó juramento ante la Corte Suprema de Justicia. Tiene en su computadora archivos de hace 20 años. Sí. Doctor, se los va a programar. Te pido que... después podemos seguir hablando, volver otro día. Él establece que 330 millones era el precio de venta rápida. Sí. Y se podía intentar vender por 430 millones. Sí. Llegaron a un acuerdo con Cantero y se estableció 450 millones el precio de venta. O sea, después la señora Felicia Cañete dice, acá... Que no se pagó hasta hoy eso, ¿verdad? Se pagaron 400 millones. 200 millones en el momento de la compraventa. Vos tenés recibo porque ellos dicen que tienen los pagarés y que nunca se pagó el resto. Claro, eso es lo que ellos dicen, doctor. Pero estoy hablando de gente que se pasa mintiendo. De gente que pero tenés recibo por 400 millones. Tenemos las constancias de los bancos que informaron a la justicia paraguaya que se hicieron transferencias bancarias de la cuenta de mi suegra a la cuenta de la cooperativa San Lorenzo del señor Rafael Cantero. Avancemos, por favor, sí. Sí, y tenemos el testimonio del mismo escribano y de una pariente del señor Carol Cantero que dicen que además de esos cheques librados a través de 2 bancos de plaza, también se le entregó 50 millones de guaraníes en el momento de la firma del contrato de compraventa. Bueno, continuemos, por favor. La otra quiero llegar a la parte, al momento en que ustedes, digamos, se les entrega supuestamente la casa y ustedes la ocupan, ¿verdad? Sí. Ustedes digo tu parte, entiendo que vos personalmente no. Doctor, la otra cuestión, y para terminar nomás la nulidad, claro. la supuesta senilidad del señor. Sí. La pregunta, en el juicio penal, y te cuento que la misma familia de Carol Cantero, en los sucesivos juicios, este es Juan Antonio Cardoso, esta es la sentencia del último juicio, por la cual en mayoría el tribunal, de una forma totalmente arbitraria, sin considerar nuestras pruebas, no les mencionaron a ninguno de nuestros testigos. Este es el juicio penal. El último, el que se celebró hace poco. Este es uno de los testigos, Juan Antonio Cardoso Mendoza, pero no fue el único. Sí. Que al ser preguntado si el señor Cantero era lúcido mentalmente, responde, sí era lúcido. Se le pregunta si él caminaba por sus propios medios, sí era una persona que se desplazaba por sus propios medios. Testigo de Carol Cantero y Felicia Cañete. No fue nuestro testigo. Entiendo. Fueron las preguntas que le hicimos. De la defensa. Pero la señora Felicia Cañete, para tratar de fundar su demanda por nulidad de acto jurídico, para tratar de anular la compra-venta, dijo que su marido, por poco que no se desplazaba solo, que necesitaba ayuda, que ya no entendía nada, que firmaba las cosas. Mentira, mentira. Hay muchos testigos, incluso testigos de ellos, que afirman lo contrario. Doctor, esta es una familia que tuvo muchos problemas. Antes del divorcio del 2006, se disputaron la custodia de los hijos. En ese juicio de la niñez y la adolescencia, Carol Cantero, y está la resolución del juzgado de la adolescencia, relata que él prefería quedarse con su papá porque la mamá, según él, tenía trastornos mentales y le ofendía y le golpeaba. Eso dice Carol Cantero. Pero hoy, como falleció el papá, ellos se unen, Felicia Cañete, Carol Cantero y sus hermanos, para pintarse como la familia ejemplar. Esta era una familia en donde pasaron muchísimas penurias y dificultades. Luego, doctor, del divorcio, en el 2006, el señor Cantero le promueve una demanda por desalojo
a la señora Felicia Cañete y a sus hijos. Y Carol Cantero dice, y a mí no me llevó mi papá a la escribanía, entonces, ¿cómo le va a llevar a la escribanía si su papá, de acuerdo a lo que le cuenta a su tía, a Ignacia Isabel Galloso, no confiaba en los miembros de su familia? Si le llevó a Ignacia Isabel Galloso y no a Carol Cantero, a su sobrina le llevó como testigo del acto. Sí. Era porque él confiaba en su sobrina. Sí, bueno, que le reclame Carol Cantero. Él le puede llevar a quien quiera. Claro, él le puede llevar a quien quiera. Si, y ellos dicen... Si era capaz, si era un incapaz. Por supuesto, y llevó más testigos, no solamente a su sobrina. ¿Y qué dice Carol Cantero? Hay una parte de tu relato que a mí no me cierra y no estamos llegando todavía a esa parte. ¿Cómo no? ¿Por qué ustedes no, si ustedes le entregan la casa, sí, por qué ustedes no inician un interdicto de recobrar la posesión? Doctor, yo no estaba en ese momento. No sé por qué. No sé por qué activaron estos resortes y no estos. Entiendo. Pero tengamos en cuenta, María Laura tenía 20 años en ese momento. Sí. ¿Verdad? Era estudiante de Derecho, primer año de Derecho. La otra chica, que es mi cuñada, tenía 21 años, estudiante de Medicina. Los padres, comerciantes, tuvieron que apoyarse en abogados que probablemente le asesoraron mal. ¿Verdad? Metieron la pata y... Acá estamos 10 años clamando justicia. Sí, desde el punto de vista de la justicia es una vergüenza. Una vergüenza. Es criminal. Total. Es para y estoy de acuerdo contigo, doctor Ernesto. Pena de muerte. Sí. Doctor, yo estoy para responder las No, te escucho. Te hice esa pregunta concreta nomás porque quería continuar con tu relato, no tampoco te quiero interrumpir. Bueno, doctor, ¿qué es lo que relatan los testigos? Porque te estoy haciendo un repaso cronológico. 79 compra el señor Cantero con su dinero el inmueble. 86 se casan con Felicia Cañete, 86. 2006 se divorcian 20 años después. En el 2009 cada uno se queda con los bienes. Este bien no entró en la disolución. Porque era un bien propio. Porque era un bien propio. Está bien. Sí. Doctor, y le pregunto a la audiencia, porque una de las cosas que dice Felicia Cañete, y ahora me acordé de del tercer argumento del juicio de nulidad, sí, es que ella tenía derecho al 50% de las mejoras, dice, en el juicio de nulidad promovido en el año 2014. Sí. A las mejoras. ¿A qué mejoras se refiere Felicia Cañete? A las hechas supuestamente con anterioridad al divorcio y a la disolución. ¿Cuál era el momento en que Felicia Cañete, si es cierto que ella introdujo mejoras, cuál era el momento procesal en que ella tenía que reclamar? La disolución. Ella reclama ahora y se presenta al juicio de nulidad a decir que ella tenía derecho al 50% de las mejoras. Ese inmueble no sufrió ninguna alteración edilicia desde el divorcio. Todo esto a mí no me asusta, me estás contando ya, porque esas cosas, juicio de nulidad, acto jurídico, o sea, un juicio largo, las mejoras a veces se hacen después porque otra vez la pareja se arregla, ¿verdad? Sí. Puede ocurrir. A mí la parte que me preocupa es saber por qué la justicia no puede definir si ustedes son dueños y eran ocupantes de esa casa o vinieron a sacarle a la fuerza o fue al revés. Esa es la parte que me preocupa. Y doctor, te puedo dar todos los nombres de los magistrados que intervienen en estos procesos. Sería bueno preguntarles a ellos. Nosotros estamos esperando justicia. Nosotros queremos que esto se resuelva. Queremos que se resuelva la nulidad. Queremos que se resuelva la reivindicación. Necesitamos y clamamos justicia. Esta gente tiene que ser condenada en el fuero penal. Invadieron el inmueble de mi esposa. Ellos dicen, nosotros vivimos toda la vida ahí. Nadie niega. Ellos dicen que el papá va y vende a espalda de ellos, que ellos eran ocupantes de la casa, ¿verdad? Y que ustedes, al ver que la casa estaba ocupada, en lugar de iniciar los juicios de desalojo, van un día... No, ustedes... Yo entiendo que vos no estabas... No, sí. La parte, ¿verdad? Y van y empiezan a intentar cambiar la cerradura. Y él dice, nosotros estamos acá, retírense. Y después de eso le presentan una denuncia a la comisaría y dicen, inventan una historia de que ellos con golpes y... Yo tengo la palabra de uno y de otro. Sí. ¿Qué es lo que a mí no me cierra? Es la falta de prueba, constatación física de las lesiones y las agresiones, de que no hay una foto, todos sabemos, no hace falta ser médico, ¿verdad? Tenemos un accidente de tránsito y nos vamos a emergencia médica y le decimos, mira, acá me rasguñé, por favor, anotá, ¿verdad? Para dejar eso constancia. Esa es la parte que él, me parece que es más sólida su argumento y me gustaría escuchar tu explicación, ¿verdad? Doctor, claro, ¿te parece sólido? Porque él vino a decirte que mi parte dijo en los juicios que las lesiones fueron fuertes. Sí. No hubo lesiones fuertes. Hubo tirones de cabello, hubo empujones, hubo golpes que no dejaron secuelas físicas, sí psicológicas, ¿verdad? Porque lo que ellas vivieron y lo que sus padres vivieron nunca antes les había pasado en la vida. Entonces, doctor... La mano de lesión siempre genera una secuela psicológica. Totalmente. Entonces, doctor,
Si no tenés lesiones físicas, ¿para qué te vas a ir a pedir un parte o sea, médico? no hubo lesiones físicas. No, de consideración, que se puedan palpar entiendo. y ver y que se puedan visualizar. Sí, o sea, un moretón. Nunca declaramos eso, jamás declaramos eso. No dice eso la querella. Jamás. Ahora, ¿qué cuestionan ellos también y que escuché que dijo en tu programa? ¿Por qué el Ministerio Público se constituyó tan tarde en nuestro inmueble? Sí. Doctor, muchas de las expresiones de uno de los abogados de la defensa fueron tomadas, y plasmadas en la sentencia. Sí. Cuestiones descabelladas, como por ejemplo, esta pregunta que se hace Carol al aire. ¿Por qué tan tarde se fue la Fiscalía cuando se produce un hecho de invasión de inmueble? ¿Qué es lo que tiene que constatar el fiscal? Claro, sería genial que se vaya en el momento y vea la invasión de inmueble con la violencia y todo lo... Pero eso nunca ocurre. La constatación fiscal se produce días, semanas, meses y en nuestro caso, años después. ¿Qué es lo que busca la constatación fiscal? Busca saber quiénes son los ocupantes del inmueble y ver si tienen o no tienen documentos para estar ahí que acrediten, que avalen que ellos deben estar ahí. Eso es todo. Se va un policía o dos policías, constatan, ¿me podría facilitar su número de cédula? ¿Quiénes son ustedes? Informan a la fiscalía y allí eso constituye un elemento más de todo el elemento penal de invasión de inmueble ajeno. O sea, no se van a constatar si quién está ligando, quién no, quién pegó, quién... Eso no hace la fiscalía. Porque la comunicación, imagínate, hacer la denuncia policial, remiten a la fiscalía, se sortea, no va a ser inmediato. ¿Cuándo querellaron ustedes, por tu parte? Nosotros querellamos en el 2015. Varios años después también. Varios años después. Pero la denuncia penal fue inmediata. En comisaría. En la comisaría, no, así mismo. No, porque a mí me explicaron que ellos habían sido asesorados de que la vía era la reivindicación. Víctor, sí. La reivindicación es un juicio que eso se hizo. Eso se hizo, se promovió. ¿En qué año? En el año 2012. A los 15 días después. ¿Y cómo está ese juicio? Del hecho. Y de la misma forma, doctor. Estamos esperando. O sea, la justicia no resolvió un carajo. Hablando mal y rápido. Perdón por el latín jurídico. No, si me permitís, no resolvió un carajo. Nada, o sea, la causa penal se anuló 2 veces. El interdicto dura 9 años. Sí. La reivindicación lleva también, ¿cuánto? Y la reivindicación lleva, desde el 2012, 9 años. 9 años. Un poquito más. ¿Qué otra causa tenemos abierta? O sea, nada se cerró, nada resolvió la justicia. Nada. Estamos esperando justicia. O sea, a ver si entiendo. Ustedes, ¿y quién le entregó la casa a tu gente? El señor Rafael Cantero. O sea, él dijo, acá tiene la llave, la casa estaba vacía y ellos entraron. Sí, así mismo. Y los testigos relatan esto que te estoy contando. Relatan el momento en que el señor Cantero le entrega las llaves en la escribanía. Esto lo cuenta la sobrina del señor Rafael Cantero, madrina de bautismo de Carol Cantero. Y ella le dijo al tribunal, yo vengo a contar la verdad en memoria del señor Rafael Cantero, que en paz descanse. Y contó todo lo que yo te estoy relatando, doctor. Declaró el inquilino. ¿Qué es lo que ellos hicieron, doctor? El inquilino sí tuvo un problema posterior porque le tiraron todas sus cosas a la calle con el mismo salvajismo con el que actuaron en la invasión de mi esposa. Pero a otros testigos, ¿qué le hicieron? Le promovieron los juicios de interdicto, retener la posesión, le promovieron juicio de nulidad de acto jurídico. Todos los testigos de la compra-venta fueron demandados por nulidad de acto jurídico. Después. Y se presentan después. Y se presentan en el juicio penal a decir, no, a todos le demandamos y todos luego tienen cosas en nuestra contra. Estos testigos no tienen que ser tenidos en cuenta. Claro. Porque ellos propiciaron esas demandas con años posteriores al hecho de invasión de inmueble. Y ellos dicen, doctor, y esto es algo que es importante que toquemos también, considero yo. Dicen que nos movemos en base a influencias políticas. Doctor, jamás hicimos eso. Tal vez por esa razón estamos desde hace 10 años esperando que se haga justicia. Jamás. Sabemos que factores exógenos, lastimosamente es la realidad de nuestra justicia paraguaya. Factores extralegales. Que este problema lleve 9 años sin resolverse ya es un acto de corrupción. Sí. Independientemente de que tengan razón ustedes. Totalmente. Factores ajenos a todo proceso penal. No importan los argumentos jurídicos, no importa tener la razón, no importan las pruebas. Otros factores son... Pero nunca nos salimos nosotros del canal jurídico. Por eso no hicieron ellos justicia por mano propia. Porque otro hubiera
regresado al inmueble después de que les invadieron y hecho justicia por mano propia. Ellos recurrieron, y me refiero a la familia de mi esposa, a los compradores, recurrieron a accionar los mecanismos legales, doctor. Y ellos dicen que nosotros recurrimos a cuestiones ajenas al proceso, como contactos políticos. Doctor, los abogados de mi esposa, ninguno de ellos tienen un apellido de renombre de algún gran estudio jurídico que tenga importantes contactos en la Corte Suprema. En cambio, los abogados de la defensa, porque ellos se quieren presentar como las víctimas de una gran persecución estatal, en donde nosotros estamos en el medio incentivando esta persecución estatal. Los abogados de ellos, uno de ellos es asesor y secretario de uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de Antonio Fretes. ¿Qué podemos pensar nosotros de todo esto, doctor? Un tribunal de sentencia de Fernando de la Mora, que les absuelve por mayoría, cuando uno de los miembros dijo, corresponde la condena, para mí está probado el hecho, juicio, sí. Así mismo, corresponde, tienen que ser condenados a 2 años de pena privativa de libertad. ¿Qué hacen las otras 2 miembros del tribunal? No hablan de nuestras pruebas, no valoraron nuestras pruebas. Olímpicamente, sencillamente, omitieron o ignoraron. No le mencionaron a Ignacia, no le mencionaron a Guadalupe, no le mencionaron al escribano. Nosotros agregamos como una prueba documental también una denuncia formulada por Rafael Cantero Fretes, padre de Carol Cantero, sí, presentada ante el Ministerio Público, donde él le denunciaba a Felicia Cañete, días después de la invasión del inmueble, por invadir el inmueble. Podemos hablar de que hay una duda porque era el anterior propietario el que tenía que denunciar el hecho. Denunciaron los compradores el hecho de invasión y denunció el padre de Carol Cantero y esposo de Felicia, ex esposo de Felicia Cañete. Todos denunciaron. Entonces, ¿qué? Nosotros armamos toda esta gran telenovela en donde ellos son los pobrecitos. Ah, pero tienen condenas encima. Ah, pero fueron investigados por hechos de estafa y lesión de confianza y estuvieron privados de su libertad. Doctor, yo no te pido que me creas a mí. Y no le pido a la audiencia que me está escuchando que me crea a mí. Pero vine a pedirles que escuchen el otro repique de campana. Claro, por supuesto. Vine a contarles nuestra verdad. Es un derecho que tenés por ley. Te agradezco, doctor. Vine a contar nuestra verdad. Cosas que Carol y su familia no van a mencionar. ¿Hay posibilidad de un acuerdo entre partes? Jamás se acercaron a plantear, y sobre ese punto, doctor, ¿qué hizo? Te preguntaste qué hizo el señor Rafael Cantero con la plata que le pagó la familia de mi esposa. Imagínate. Fue una cuenta, tengo entendido. Sí, pero ¿qué hizo? Compró una casa en San Lorenzo. Ya. ¿A quiénes se les quedó después de un año? Un año fallece el señor Rafael Cantero. ¿A quiénes se les queda ese inmueble? A los herederos. A los herederos que son Carol y compañía. Sí. O sea, sus hijos, sí. Claro, normal. ¿Sabes quién se presenta en la sucesión del señor Rafael Cantero? Se presenta Felicia Cañete como esposa del señor Rafael Cantero. Y exige que también se le incluya a ella en la distribución de los bienes del causante. La fiscalía contesta y dice, señora, usted ya se divorció en el 2007, usted no tiene ningún derecho. Claro. Son sus hijos los herederos. ¿A quién se le queda ese inmueble que compró Rafael Cantero con la plata del pago por el inmueble? Esa casa se le queda a los herederos. Esa casa hoy está siendo alquilada por Felicia Cañete. Está en San Lorenzo, una linda casa. Es decir, tienen la casa que compró Rafael Cantero con el dinero de las compradoras. A ver, si ellos invadieron el inmueble que compraron las compradoras. Si ellos logran anular por el juicio de nulidad de acto jurídico, logran anular esa referencia, ellos tienen que devolver ese dinero. Y probablemente va a corresponder otro juicio. O se tiene que pagar la diferencia, una de las dos. Si es que la justicia aceptara la versión de ellos. Si aceptara, sí. Pero doctor, es descabellado. Se va a hacer justicia tarde o temprano. Y no se va a hacer lugar a la nulidad. No se tiene que hacer lugar a la nulidad. Dicen que estaba senil, no estaba senil. Dicen que se pagó poco, no tienen cómo demostrarlo. La única tasación es la nuestra de ese año. Dicen que
que ella tenía, que Felicia Cañete tenía derecho al 50%, ya se había divorciado en el 2007, no tenía ningún derecho, no reclamó en ese momento de la disolución la parte que ella decía que le correspondía. Doctor, si se va a hacer justicia, se tiene que rechazar la nulidad, se tiene que hacer lugar a la reivindicación y se les tiene que condenar a estas personas por haber invadido el inmueble. Que vos, además de ser parte en esto, tu esposa la que es parte, sos abogado, ¿qué le dirías al sistema de justicia que lleva 9 años haciéndose los tontos? Y les diría, doctor, que tenemos que dar un cambio radical. Todo se tiene que cambiar, doctor. No se les puede amedrentar a los magistrados con manifestaciones. ¿Qué le pasa hoy a los fiscales y a los jueces? Cada 5 años tienen que irse a pedir, por favor, que se les confirmen los cargos. Eso es una brutalidad. Nadie habla de eso. Una brutalidad tremenda. La inamovilidad del magistrado tiene que ser del día 1. Estoy de acuerdo contigo. Y el jurado de enjuiciamiento del magistrado tiene que dejar de fingir demencia también. Doctor, claro. Tiemblan como una hoja cuando le ven a Carol Cantero y a Felicia Cañete manifestándose frente a sus oficinas. ¿Y vos tenés alguna duda, doctor, y la audiencia de que estas personas son violentas? Si en tu programa Carol Cantero le trató de tilinga, le trató de bandida, le trató de coimera a una fiscal que es mujer, que tiene hijos, que tiene marido, que tiene una familia, no tiene ningún empacho en atacarle a quien sea que se ponga en su camino, con groserías, con golpes, con patadas. Ese es Carol Cantero y esa es la familia de Carol Cantero. Y nosotros lo probamos, pero lastimosamente estos jueces no sirven para nada. No sirven para nada, doctor. Víctor, hacemos un cierre, por favor, un resumen. Yo quiero hacer también un pequeño cierre y siempre estamos abiertos si querés enviar material. Seguro te habrás quedado... Pasa, vas a ir a tu casa y puta, no dije tal cosa. Sí. Bueno, te va a pasar, eso es imposible que no te pase. Entonces nos llamás y seguimos, o sea, no queremos en ningún momento negarles el derecho a réplica, ¿verdad? Sí. Queremos ser respetuosos con eso porque corresponde, ¿verdad? Te pido un resumen, un cierre y me dejes después 2 minutitos para cerrar. Sí. No, doctor, decir que todo esto que vino a decir este joven se trata de una gran mentira. Nosotros nunca salimos a querer mediatizar esto, pero ahora nos vemos obligados a tener que recorrer los programas en donde este joven se va a esparcir todas las mentiras, la verborragia verbal que tiene. Tenemos que salir a aclarar que esto es una gran mentira y que nosotros tenemos todas las pruebas para demostrar y desmantelar ese circo de que ellos invadieron su propio inmueble. Y le digo a Carol, y le digo también a otros jóvenes, porque también me pasa a mí, que el día que se compren su propia casa, van a poder decir que es su casa. Mientras la casa donde vivamos sea la casa de nuestros padres, es la casa de nuestros padres. Y nuestros padres tienen todo el derecho de vender, de regalar incluso, de donar o de hacer lo que quieran con esas casas. Carol Cantero viene a boca llena a decir, invadieron mi propia casa. Esa casa era del señor Rafael Cantero. El testigo Pedro Ramón Aquino, vecino que vivía enfrente, que nadie cuestionó eso, doctor, y te comento esto rápido, le relata a los tribunales de sentencia que él vio el momento, porque era el cumpleaños de su hijo, en que Felicia Cañete se va en agosto del 2011, meses antes del hecho de invasión, alza todas sus cosas en un camión y se va. Al día siguiente, Pedro Ramón Aquino le pregunta al señor Rafael Cantero, che, ¿qué pasó? Vi que se fue, vendiste todo tu... No, estoy harto de la justicia porque perdió el desalojo. Coincide con que un mes antes Rafael Cantero perdió el desalojo en contra de la señora Felicia Cañete. Y le dice, estoy harto de la justicia paraguaya. Le tuve que dar lo que ella quería. Ella siempre me pedía más. Después de la disolución, ella quería más. Y le di una buena suma de dinero. Y ya se fue, ya no me va a molestar más. Ese es el momento en que ellos desaparecen según los testigos. Y aparecen recién el día de la invasión. Así es que, doctor, esa historia de que era su propia casa, que ellos siempre vivieron, que nacieron, que crecieron, que estuvieron ahí ininterrumpidamente, es mentira. Ellos no estuvieron
Los días que mis suegros se fueron a ver el inmueble antes de la compra, porque cuando vas a comprar algo te vas a ver, mirás. no estaba nadie, estaba solamente Rafael Cantero, y nos tuvieron los días en que mi esposa y su familia se fueron todos los días desde la venta hasta que 12 días después son invadidos violentamente por esta familia. No es el único inmueble, doctor. Hay otro inmueble y hay otra víctima. Y te voy a pasar los datos porque esta víctima lleva 20 años litigando contra Felicia Cañete. En una situación muy parecida. Reciben la plata y no le entregan el inmueble. Así, calcado. Doctor Guillermo, yo te agradezco demasiado. No, al contrario. Me llevo una excelente experiencia dialogando contigo. Me encantaría que esto se repita. Si este muchacho sigue diciendo otras cosas, voy a tener que molestarte de nuevo. No es molestia. Para venir a aclarar con documentos. Esto está a disposición de todos, doctor. Yo quiero decir una cosa. Sí. A modo de conclusión por el día de hoy, ¿verdad? Yo vengo diciendo en este programa, podemos recurrir a las grabaciones, que no pueden durar los pleitos de este tipo, y ya hablamos de mejora, de una murallita, de vecino, tengo 20, 30, no puede seguir durando 8, 9, 10, 12, 13, 14 años. Usted no tiene sentencia en primera instancia en ninguno de los casos. Sentencia en primera instancia en ninguno. En lo penal hubo sentencia y se anuló una vez, ¿verdad? Sí. En lo civil no hay sentencia en primera instancia en 9 años, ni siquiera en un interdicto. No. Entonces, acá, yo no sé si ellos, yo no soy juez, no es mi trabajo. Sí. Yo no sé si ustedes, digamos, ustedes tu parte, ¿verdad? Compró un inmueble y en lugar de hacer juicio de desalojo se fue y lo atropelló, o ellos hicieron esto que vos decís, de vender un inmueble, retirarse y volver a recuperarlo por la fuerza, ¿verdad? Sí. Sea lo que sea que haya pasado, ambas partes son víctimas de un sistema de justicia que es irresponsable, ausente y criminal. Totalmente. Eso yo quiero decirlo porque es lo que a mí me preocupa. Yo no voy a estar resolviendo el problema de ustedes, ¿verdad? Sí. Ambos me han impresionado bastante bien. Y así es esto es lo que arrastra a la gente a terminar viniendo acá a un programa de radio a que nosotros hagamos el trabajo que una docena de magistrados, fiscales, jueces penales, civiles que cobran un sueldo por esto no se animan a hacer o no quieren hacer porque les conviene la mora judicial, que es lo que venimos sosteniendo en este programa hace tiempo. La mora judicial es el negocio de los magistrados corruptos, que son la minoría pero son los que más ruido hacen. Entonces, no puede ser que esto dure 9 años y no haya justicia. La gente se va a terminar matando. La gente va a terminar arreglando otro problema. Como vos bien dijiste, dijo señor, tan podrido la justicia. Entonces, o tengo que pedir a mi casa, o tengo que agarrar un palo o un revólver y matarle. Y a solucionar esto como yo puedo. Que es lo que se decía antes que haya justicia. Y hoy en Paraguay no hay justicia. Acá el gran culpable, el gran condenado para mí es la justicia. Espero que ustedes puedan salir de esta pesadilla, digo ustedes, ambas partes, con una sentencia que al que pierde no le gustará, pero diga, bueno, acá está, se resolvió, ¿verdad? Y que el Poder Judicial deje de ser el gran cómplice de estas barbaridades. Gracias por tu presencia y estamos siempre abiertos. No sé si tenés mi teléfono, te voy a dejar. Sí. Cualquier material que me quieras enviar por WhatsApp, por correo, acá a la radio, te entrevistamos, ¿verdad? Te agradezco mucho la presencia. Doctor Guillermo Ferreiro, encantadísimo. Y un placer. Una vez más mi saludo y respeto a la audiencia y concuerdo plenamente con tus expresiones. Gracias, doctor.